El siguiente ponente es David Caravantes. Antes quiero recordaros que si hay alguien que no se haya inscrito, por favor que pase luego fuera y que se apunte, que firme y se le dará el certificado. Bueno, David Caravantes es licenciado en Documentación por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid en 2001, doctor por la UCM en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina, máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por Instituto Universitario de Posgrado y especialista universitario en Gestión de la Investigación y de la Transferencia del Conocimiento por la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesor de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la UCM y docente en distintos títulos propios y responsable del curso Gestión de la Información Científica en abierto de la plataforma Miriadas. Actualmente es vicerrector de Evaluación de la Calidad de la Universidad Complutense de Madrid, o sea que hoy en esta jornada contamos con dos vicerrectores. David, adelante. Sí, nuestra relación, me refiero entre Manuela y yo, nace, yo creo que fue en el 2008, ¿no? Y nace relacionado con algo que se puede ver en la pantalla y es el acceso abierto. Esa imagen de la puerta abierta al mar nos ha acompañado durante muchos años y era un momento muy bueno, yo creo que el mejor momento para tratar el tema del acceso abierto, y la parte que a mí me correspondería serían esas publicaciones de acceso abierto, lo que comentaba por la mañana la primera ponente en relación con esa vía dorada o esa vía de oro que son las revistas de acceso abierto. Decía que es importante que se realicen actuaciones sobre el acceso abierto en momentos como el actual y más haciéndolo coincidir, como aparece en la presentación, con esa Semana del Acceso Abierto que lleva durante mucho tiempo realizándose, dedica todos los años y que bueno, es un modelo que incluso se ha trasladado a también la Semana de la Educación en Abierto con ese Open Education Week. Y sinceramente es un orgullo poder formar parte, aunque sea por un rato, de este proyecto Foster que creo que va a cambiar las cosas. Hasta lo que es el logotipo, el emblema de Foster, me enganchó, igual que ha pasado con esa puerta abierta que en el 2008, como comentaba al principio, me hizo ver las cosas diferentes. Ese ejemplo que aparece en el logotipo de la planta de diente de león, ahí con esas, no son espigas, pero sí esos fragmentos que se van difundiendo, hace referencia a la idea y el concepto que tiene Foster, que tiene el acceso abierto y que yo voy a intentar transmitir. Voy a intentar transmitirlo con la ilusión y con el ímpetu, el ánimo de quien piensa que esta es una solución para muchos de los inconvenientes, mucha de la problemática que tenemos ahora en la actual. Sería esta jornada una continuación a la que ya se organizó en Barcelona hace 2 días y en la que se compartía mucha de la filosofía. Por la mañana se hablaba de lo que era el acceso abierto, la importancia del proyecto Foster, pasábamos a la vía dorada, luego la vía verde y por la tarde pasarían a los datos en abierto. Pues como digo, a mí me tocaría esa parte de las publicaciones científicas, de los artículos que se publican en esas revistas doradas. Podemos encontrar bastantes referencias a esas revistas en abierto de la vía dorada. De hecho, lo clásico es el libro de Peter Saber sobre acceso abierto, que de hecho algunos de los capítulos que aparecen ahí en ese libro se pueden consultar en abierto. Se da ejemplo, aunque esté publicado y es un libro como tal, se pueden consultar algunas de las partes en abierto. A lo mejor muchos de los aquí presentes o los que nos están siguiendo por video streaming conocen esta página. Se intentó sintetizar la idea de lo que era el acceso abierto, esa página específica sobre personas que están estudiando el doctorado, hicieron PH Comics y luego alguna fundación como la que aparece en pantalla se ha hecho eco.
Me interesaba mucho incluir esa captura de pantalla porque en realidad relacionaba lo que íbamos a ver en esta jornada, que es el acceso abierto y los jóvenes investigadores. No es solo esa captura de pantalla de lo que está pasando en la actualidad, que se está intentando llegar al mayor número de personas con el acceso abierto. Por ejemplo, hay una iniciativa alemana que es OpenAccess.net, que lo que hizo, y de forma muy gráfica, con una serie de vídeos, es que enfrentaba, cada una de las personas que están ahí presentes, enfrentaban un artículo en abierto, un artículo tradicional, y entonces comparaban cuáles eran las diferencias de cada uno de ellos. Es algo que nosotros hemos intentado hacer a otra escala con el curso de gestión de la información científica en abierto, que ya va a ser su tercera edición, y desde que Miriada X echa a andar a finales del 2012 vimos que era el mejor momento para poder formar al mayor número de personas sobre acceso abierto. Si antes hablaba de Remedios y su intervención por la mañana, la profesora Melero, yo creo que también marca un antes y un después, porque en este artículo que se publica en una revista que se llama El Profesional de la Información, sienta las bases de lo que es y no es el acceso abierto. De hecho, algunas de las imágenes que ella recoge en ese artículo luego han sido reproducidas por el ingenio que se tenía a la hora de transmitir con una imagen lo que significaba el acceso tradicional y cómo había que cambiarlo. Se ha ido cambiando, y de hecho esta es una iniciativa muy controvertida, que es ese informe Finch del que la profesora Melero hablaba por la mañana. No me sonrojo al decir que la base fundamental de este informe Finch, aunque esté realizado por una socióloga, empleada pública, funcionaria de una universidad, aboga por el uso de lo que me toca hoy hablar a mí, que son las publicaciones en revistas de acceso abierto, lo que es la Vía Dorada. Por supuesto, tuvo mucha controversia, principalmente por eso, por defender tan a ultranza ese mecanismo como el mejor para difundir los resultados de la investigación. Después hablarán de esa vía verde del acceso abierto, de esos repositorios institucionales, y con las dos visiones que vamos a ver después del descanso, que empezaba ahora con las publicaciones, y lo que se ha visto antes del descanso, cada uno de los que estamos aquí podemos tomar la decisión de por qué vía tomar, y en muchas de las ocasiones veremos que podemos tomar las dos vías. Me interesa mucho también esta captura de pantalla y la siguiente, porque yo incluso cambiaría la idea. Es verdad que nos dicen que tenemos que transmitir a los estudiantes la idea de que ellos tienen derecho a investigar. Aquí aparece en esta captura de pantalla, está traducido al español, el derecho a investigar. Yo creo que nosotros también lo podríamos cambiar por el derecho a publicar. Creo que en parte que se haya congregado tanta gente hoy en la Facultad de Derecho sobre el tema del acceso abierto implica algo. Significa que las cosas están cambiando y que nosotros, puede ser que por algunos condicionantes, estemos viendo que tenemos que cambiar la forma de investigar, o mejor dicho, la forma de publicar esos resultados de investigación. De todas formas, no va a ser ni muchísimo menos una pelea individual, sino que nosotros vamos a estar apoyados. Por eso se recogía en esa imagen el proyecto piloto que tuvo el 7º programa marco de la Unión Europea sobre el acceso abierto, que de hecho la parte inferior hace referencia a una frase de Isaac Newton, que seguimos viendo representada cuando utilizamos el sistema Google Académico o Google Scholar con a hombros de gigante. Estamos, si no me equivoco, en el año 2008 se empieza a hacer el piloto de cómo se podría ayudar a todas las investigaciones financiadas por la Unión Europea para que se difundieran los resultados, y en el 2008 se empieza a hacer, por lo tanto, ese piloto del acceso abierto. Retomando las palabras que decía el vicerrector de Innovación Manuel Mañas esta mañana, de la directora de la biblioteca Manuela Pala, de la profesora Remedios Melero, creo que estamos en un buen momento por ese horizonte 2020. A los que ya se nos pasó la posibilidad de optar a ese 7º programa marco, tenemos una nueva oportunidad ahora con el horizonte 2020. Y si ya en el 2008 se hace un pilotaje sobre cómo
pueden ayudarnos, entre comillas, a poder difundir esos resultados de investigación, pues es claro que en el Horizonte 2020 se especifique cómo se tienen que difundir los resultados a través del acceso abierto y, muy importante, cuando luego nos meteremos de lleno en esas revistas de acceso abierto, la Unión Europea nos permite, en lo que hacemos, que es el modelo de acuerdo para la subvención, nos permite que parte del dinero de la subvención se pueda destinar a esa publicación. En un primer momento solo lo permitiría en la etapa en la que se está realizando el proyecto de investigación, pero ahora se está viendo, incluso se está haciendo un piloto de cómo se podría recoger el dinero de una subvención de la Unión Europea, de un proyecto del Horizonte 2020, para publicar unos resultados de investigación cuando ya el proyecto ha finalizado. Tendríamos, por lo tanto, entonces, el germen de ese séptimo programa marco, el Horizonte 2020, y retomando otra vez las palabras del vicerrector de Innovación, estamos inmersos dentro de esa política de acceso abierto en un primer momento, por la Ley de la Ciencia del Gobierno de España. También a nivel de la Comunidad de Madrid se regula cómo se tienen que publicar los resultados de investigación de esos proyectos que han sido concedidos con fondos públicos, y luego ya dentro de la Universidad Complutense, como también se ha dicho, aprobamos en Consejo de Gobierno esa política institucional de acceso abierto a la producción científica y académica de la UCM. Una vez que hemos sentado las bases de qué es el acceso abierto en relación con las publicaciones en abierto, principalmente de esas revistas, por qué del momento actual, por qué ahora, aunque como hemos visto también por la mañana, las declaraciones, esas 3 declaraciones, la triple B, comienza en 2002, creo que es el momento, porque estaremos viviendo, y creo que lo puedo decir sin miedo a equivocarme, estamos viviendo un momento en el que gran cantidad de correos electrónicos que nos llegan, no puedo decir si de forma diaria, creo que en mi caso sí que podría decir que de forma diaria o a lo mejor semanal, de los 7 días 5, nos proponen que nosotros publiquemos en abierto. Es una constante, igual que antes teníamos algunos correos que estaban relacionados con otros temas, yo creo que ahora, y lo estamos viviendo así en la sociedad, nos están diciendo que tenemos ese derecho a publicar, y nos permiten, a través del correo electrónico, pues nos dan todo tipo de facilidades y nos dicen que hay una nueva editorial con unas nuevas revistas y que te invitan a publicar. Una de esas editoriales en abierto es PLOS, Public Library of Science. Es una de las iniciativas que creo que, junto con Biomed Central, que es la que vamos a ver a continuación, más apuesta por la publicación en abierto. Tiene siete publicaciones, recogen distintos ámbitos. De hecho, hasta el marketing nos lo dice así: ¿cuál es la revista de PLOS que más se ajusta a tu perfil? Lo que no nos dice, o no nos lo dice de forma tan clara en la pantalla inicial de presentación, es que, como una editorial que publica revistas en abierto 100% vía dorada o vía de oro, hay unas tasas por publicar esas revistas. Puedo decir la más barata y la más cara de esas 7 revistas, que hace referencia a esos 3.000 libras, ¿no?, que creo que decía Remedios por la mañana, en la que estaba en contra. Yo, por supuesto que estoy en contra, ni 3.000, ni 300, ni 3 euros. Exactamente como dice ella, por esos APC o cargas por el procesado del artículo. De las 7 puedo decir que la más barata son $1.350 dólares americanos, y la más cara, si mal no recuerdo, estaban en $2.900 dólares europeos. Esto es lo que cuesta publicar. Eso es una de las frases que a lo mejor también se ha oído. ¿Qué es lo que ocurre? Y creo que pasó así en esta página. La dirección electrónica, creo que si nos hubiéramos metido hace un año, aparecía plos.org, me parece que es, /discount, de descuento. Ahora han transformado esos descuentos y lo han llamado como un sistema de programa institucional para ayudar a aquellas personas con las que se tiene convenio, aquellas instituciones, mejor dicho, con las que se tiene convenio, a publicar en esas 7 revistas
de la editorial, de una de las más grandes o de las más importantes como es PLOS. No tenemos solo ese ejemplo de PLOS, sino que Biomed Central, que es una editorial en abierta que pertenece a Springer. Springer no solo adquiere Biomed Central, sino que también crea Chemistry Central y abre también Springer Open. Biomed Central yo creo que es una de las más conocidas. Nos dice en ese apartado las siglas a las que hago referencia, a las que se hacían referencia antes, a las que tenemos miedo, porque es verdad que no es lógico que nos hicieran pagar por publicar, esas APC o tasas, unos recargos que se aplican en el proceso, para el proceso del artículo, de un número de revistas que no especifica. Si nos metemos en la página web de Biomed Central, no aparece claramente tiene 10 revistas. Yo puedo lanzar al auditorio la pregunta o la reflexión de cuántas revistas se puede pensar en un primer momento, qué nos viene a la cabeza, de cuántas revistas puede tener Biomed Central, y cuando entras a esa página web, copias todo y lo pasas al Excel, pues te sorprende el número tan elevado de revistas. No son 10, no son 100, sino que, si no me equivoco, son 291 revistas las que tiene Biomed Central. Por eso la importancia de lo que decía, de que todos los días, perfectamente, casi todos los días, nosotros podemos recibir unos sistemas de avisos. Es verdad que cuando nosotros nos registramos en Biomed Central para usarlo, para usar unos servicios de valor añadido, pinchamos en esa opción, pues nos están diciendo cada 2x3 que se ha editado una nueva revista dentro de Biomed Central. Algo que ahora, de hecho, podríamos optar a ello es que Biomed Central, uniéndose con la Semana del Acceso Abierto, o mejor dicho, en vez de haciéndolo coincidir con la Semana del Acceso Abierto, lo que piensa es, si nosotros estamos diciendo que el estudiante tiene derecho a investigar, el investigador que tiene derecho a investigar y a publicar la investigación, lo que vamos a hacer es que las tan temidas tasas para el procesado del artículo, vamos a sacar una convocatoria pública, van a difundir una convocatoria como si fuera un concurso en el que las personas explican qué es para ellos el acceso abierto, y si ganan esa iniciativa, pues pueden conseguir el publicar en una de esas revistas sin tener que pagar esas tasas. Me parecía interesante recoger esa experiencia para que se vea cómo ya estamos en el mundo completamente del marketing y cómo ellos conocen que una de las trabas, si no es la más importante, que es la del pago, para poder realizar la publicación, para el procesado de la publicación, pues intentan hacerlo coincidir. Pero no solo es PLOS y Biomed Central, tenemos muchos más ejemplos de publicaciones en abierto, de editoriales en abierto, por ejemplo, MDPI, creo recordar que recogí unas 3 o 4, Hindaway, que también está a partir de, pues creo que como hace un par de años ha tenido una gran repercusión. CIP también es otra de las editoriales en abierto, y una de las más nuevas, yo creo que puedo decir sin miedo a equivocarme, que es Ubiquity Press, perdón. Pero no solo nos tenemos que limitar a esas editoriales en abierto que cada vez van creciendo, sino que lo que se ha visto, y es muy importante, que desde las sociedades científicas también se están creando apartados dentro de esas sociedades que se dedican única y exclusivamente a las publicaciones. Lo que quiero decir es que muchas de las sociedades científicas, como la que se ve en la pantalla, tiene su propio sistema de publicación, y esas publicaciones serían en abierto. Es algo que ya recoge Peter Sauer y con 2 compañeros, en los que intenta recoger en esa tabla, en ese documento, en esa hoja de cálculo de Google Drive, cómo está la situación de las sociedades científicas con revistas de acceso abierto. Ya no solo, por lo tanto, nos podemos limitar a esas editoriales en abierto, sino que el futuro que ya estamos viendo es que las sociedades científicas están viendo ahí una división, y uno de los que podemos considerar el padre del acceso abierto, que es Peter Sauer, yo creo que tenía muy claro cuál es la vía, y por eso lo recoge con este estudio. ¿Cómo podemos saber las revistas que están en abierto? Hemos visto
como mínimo 6 ejemplos de editoriales en abierto, y hay una iniciativa que también se ha mencionado esta mañana, que es DOAG, ese directorio de revistas en abierto. Se recogen aquellas revistas cuyos artículos se pueden descargar a texto completo sin ningún tipo de problema, como dice la Declaración de Budapest y como luego se ratifica 10 años más tarde, pero intentando encontrar algunos argumentos que fueran sólidos, objetivos y que intentaran hacer a los aquí presentes o a los que nos están viendo que nada más terminar esto pudieran llegar a casa o a su despacho y hacer la comprobación. DOAG incorpora una herramienta para ver cuáles de las revistas de acceso abierto que incorpora ese directorio incluyen las tasas de pago por el procesado y cuáles no. No sé si puede sorprender, me parece, creo que son unas, pues del total, me parece que son 6.444 revistas. Yo creo que no tendríamos que pagar y, sin embargo, habría que pagar 3.064. Después de todo lo que habíamos comentado, de las editoriales en abierto, de la aduana, del peaje, como comentaba Remedios esta mañana, que nos hacen pagar para publicar, luego lo importante es que si entramos, y espero no haberme confundido en las cifras, si entramos dentro de DOAG, son muchas más las revistas que no incluyen tasas para publicar que las que no. ¿Qué es lo que ocurre también? Que encontramos modelos híbridos, como se comentaba esta mañana, o sin llegar a ser híbridos, y justificando la necesidad de por qué hacerlo así. Nosotros encontramos, por ejemplo, que El Profesional de la Información, esa revista que en 2005 publica el artículo de Remedios Melero que sentaba las bases sobre el acceso abierto, todo ese número es en abierto. De hecho, destacaba el primer número que está en abierto. Pero ahora, si queremos publicar en El Profesional de la Información, tendríamos que pagar para el procesado del artículo, son unos 200 euros, y luego nosotros además podemos elegir la opción de que el artículo esté en abierto, es lo que se denomina Open Choice. Yo, si pago 100 euros más, el artículo, una vez que esté publicado, además de estar en la versión de papel, lo podríamos tener disponible en abierto. Para ejemplificar un poco el tema de las revistas en abierto y que se viera que no todo es de pago, y relacionándolo con el ámbito de la salud, una revista como es la Revista Española de Salud Pública, que depende dentro del Ministerio, que está de hecho dentro de la página web del Ministerio, es otro ejemplo de revista en abierto que no habría que pagar para hacerlo, pero no solo se limita a ese tipo de actuaciones locales, al revés. Tanto la Universidad Complutense de Madrid, a través de las revistas científicas complutenses, o el CSIC, a través de revistas, recoge gran cantidad de revistas que están en abierto y que no habría que pagar. Arbor es un buen ejemplo de ello. Además, tiene un artículo específico sobre el tema de acceso abierto. Me interesaba también esta captura de pantalla porque si se ve el margen, en el margen de esa imagen, hace referencia a que esa revista que está en abierto perfectamente tiene calidad y de hecho está indexada dentro del JCR y también está incluida dentro de Scopus y por lo tanto es Imago. La idea que tiene que quedar de todo lo que hemos visto hasta ahora es que es importante las publicaciones de acceso abierto dentro de una normativa legal. Hemos visto que hay editoriales en abierto que nos piden un dinero para publicar. Hemos visto que hay revistas en abierto, algunas de ellas no hay que pagar por publicar. Hemos visto distintos ejemplos, hemos visto que puede haber calidad en esas revistas y ahora vamos a ver que si no existe la revista que nosotros queremos o sobre el tema que nosotros queremos, podríamos realizarlo a través de el Open Journal System, el sistema OJS que dispone la iniciativa PKP para poder realizar revistas en abierto. La idea que se nos tiene que quedar es que además de que, por ejemplo, en Biomed Central hay 291 revistas de una temática muy variada, nosotros podríamos crear nuestra propia revista. Es algo que nos están pidiendo. Esta mañana decía Remedios Melero los problemas que de hecho academia.edu mandaba un correo a todas las personas que están registradas en esa plataforma social de investigación
y que si revisáramos ahora el correo electrónico en nuestra bandeja de entrada, después de haber oído algunas de las iniciativas, yo creo que puede ser que nos haya llegado algún mensaje de ResearchGate sin que nosotros estemos suscritos, pero que algún compañero nuestro sí que esté suscrito y ResearchGate te pide que digas si ese artículo es tuyo, incluso te anima a que deposites ese artículo. Por supuesto, luego a continuación se va a hablar de Sherpas, de Romeos, de Dulcineas, que es algo que avanzábamos esta mañana, y es que podemos no quedarnos en la publicación en esas revistas en abierto, sino que luego podemos pasar al repositorio institucional. Hay dos iniciativas principalmente. Sherpas Romeo nos dice la política de copyright de editoriales y autoarchivo, y luego dentro de España destaca sobre todo esa iniciativa que se llama Dulcinea, y que aquí se puede ver perfectamente esos colores que se indicaban por la mañana, el blanco, el amarillo, el azul y el verde, teniendo en cuenta lo que ha dicho Remedios de cuidado con el verde y esa coletilla que en algunos casos tiene esa política catalogada en Dulcinea o en Sherpas Romeo como verde. Lo importante es que una vez que ya sabemos que existen revistas en abierto, muchas de esas revistas en abierto se recogen dentro del listado del Journal Citation Report que hace Thomson Reuters. No solo vamos a encontrar revistas en abierto que se encuentran en cuartil 1, 2, 3, 4 o que incluso se pueden encontrar en ese primer tercil. No solo sería el JCR, que tanto nos piden para el tema de los seniors, de acreditación para aquellos profesores con figura de contratado, a través del PEP del Ministerio, ese programa de evaluación de profesorado, a través del programa Academia de la NECA. Nosotros tenemos que poner esos indicios de calidad. Si vamos a realizar el currículum vitae normalizado, lo que nos dicen es: no me interesa solo los artículos que tienen, sino que me tienes que decir el indicio de calidad de ese artículo teniendo en cuenta la revista en la que has publicado. No solo está SJCR, también encontramos el SJR del Grupo de Granada Esimago, encontramos revistas de calidad que son en acceso abierto dentro del SJR y, por supuesto, en esas distintas convocatorias que ha realizado la Fundación Española para Ciencia y Tecnología para otorgar el sello de calidad a las revistas, podemos encontrar dentro de ese listado revistas en abierto. Y ya para terminar y ejemplificar un poco la importancia del acceso abierto y la situación actual, se defendió una tesis doctoral presentada por una compañera de la Facultad de Enfermería, en la que se ciñó al ámbito específico de la enfermería, y me interesan sobre todo dos tablas para poder comentarlas. La primera, que es la que se muestra, el resumen de los derechos de autor de las revistas de enfermería que encontramos en el DOAG, y luego vimos que estaban a la vez en JCR y en SJR, se nos queda en un total de 7 revistas de acceso abierto sobre enfermería que estaban en el DOAG, que a su vez estaban en el JCR y en el SJR, y de esas 2 únicamente no especifican nada. La gran mayoría, espero no meter la pata, 1, 2, 3, 4... de esas 7, 4 solicitaban al autor la transferencia de todos los derechos de autor mediante escrito. 2 no especificaban nada, y luego la que es de Biomed Central, BMC Nursing, dice que los autores conservan los derechos de autor de sus artículos y son libres de reproducir y difundir sus obras. No hay que olvidar que de esas 291 revistas hay algunas que aún no tienen el coste de la PC, porque puede ser que estén realizándola y de momento no nos dicen cuánto va a costar. Creo que de las 291, solo 3 están por debajo de los 1.000 euros, la mayoría están entre 1.000 y 2.000 euros y 4 superan los 2.000 euros. No es extraño entonces que en esta tabla comparativa de 7 revistas que estaban dentro del de DOAG, JCR y SJR, la única que nos dé todos los derechos es aquella en la que estamos pagando, y ya digo que son unas cifras en torno a 1.000 y 2.000 euros. No nos quedamos solo ahí, no solo vimos qué es lo que nos pedían para la política de derechos de autor, sino que también nosotros lo que intentamos determinar
en un resumen, eran las cuotas de publicación de esas revistas de enfermería que nosotros encontramos en el DOAG y que estaban en el JCR y en el SJR. No eran muy caras, yo creo que en comparación con otros ámbitos no creo que fueran muy elevadas. También tenemos que pensar que si en ese horizonte 2020 podemos tener una partida para pagar esas tasas de publicación, pues nos debería de hacer pensar que la publicación en revistas en abierto puede ser una de las opciones, pero no creo que deba ser la única opción, como se va a ver a continuación, sino que yo creo que durante la jornada, por la mañana será publicación y por la tarde será esos datos en abierto, podemos combinar la vía dorada o de oro con la vía verde sin que tuviera ningún problema. Esta es la panorámica que yo intentaba transmitir y bueno, yo creo que ahora lo interesante serían las preguntas como se ha comentado esta mañana. Lo importante serían esas preguntas desde la sala o incluso aquellos comentarios que se hayan hecho a través de las redes sociales. Hola, buenos días. Yo soy una joven investigadora de geografía humana, pero me asusté con las tasas que me acabo de enterar que son las tasas que se piden para publicar. Había visto alguna revista de 100 euros y otras cosas. Mi pregunta es, yo había visto ya que había algunas revistas que no pillan nada para publicar, pero con relación a lo que no es que lo de la vía verde y vía dorada es la primera vez que escucho esto. Con relación a la vía esta que pones el artículo en un depositorio, ¿cuál es la ventaja para el investigador de esto? Porque si la revista es open access y todo el mundo puede acceder a tu revista, ¿cuál sería la ventaja de que yo la pusiera en un depositorio institucional? Son muchas las ventajas, pero para eso vamos a tener la siguiente hora, solo va a ser se va a centrar en los repositorios. La idea, la decía esta mañana el vicerrector de Innovación, Manuel Mañas, es muy básica, es vía dorada las revistas, vía verde los repositorios. Cosas que tenemos en revistas se quedan en las páginas de esas revistas, podemos encontrarlo en DOAG, pero si a la vez lo englobamos dentro de, por ejemplo, el repositorio institucional ePRINCS Complutense, la respuesta más sencilla, aunque repito que luego va a haber una hora solo hablando de las ventajas de ese repositorio institucional, es que aumenta la difusión. Si antes hablábamos de ese diente de león, de eso que muchas veces de pequeños jugábamos, de soplar ese diente de león, pedir un deseo, yo creo que de esta forma estamos cumpliendo el deseo que empezaba así, la Declaración de Budapest empieza así. El deseo de muchos investigadores de toda la vida se une con la aparición de una nueva tecnología que es Internet. Yo creo que es más a más, como dirían en Cataluña. Tenemos esos artículos en revistas en abierto, pero luego tenemos el paraguas de ese repositorio institucional. Creo que cuando luego se vea el repositorio institucional ePRINCS Complutense, las ventajas son muchas, no quiero limitarlo solo a eso. La importancia también de este evento es eso de los jóvenes investigadores, el que nosotros hayamos podido transmitir a esos jóvenes investigadores la diferencia que hay entre vía verde y vía de oro, vía dorada. Yo creo que es, igual que parafraseando es una cita que leí en un libro referente a la importancia que tenía Internet, que aquella persona que no conoce Internet y le enseñas Internet es una sensación parecida a aquella persona que ve el fuego por primera vez, y pensamos en un niño que ve algo por primera vez. Aquí yo creo que pasa igual. Vamos a entender ahora muchas de las cosas que pasan en los correos electrónicos que nos mandan relacionados con las publicaciones, en los correos de los repositorios institucionales, la palabra archive que salía esta mañana relacionado con física. Yo creo que ahora todo tiene sentido. Y ePRINCS Complutense, que va a ser la siguiente charla, yo creo que lo que da es paraguas a eso y permite que podamos seguir avanzando, porque si no eso se quedaría en una editorial que es en abierto. Esto es una iniciativa institucional dentro de una universidad como la Universidad Complutense de Madrid.
Tenemos una pregunta de Twitter para ti, David, y para Remedios también. ¿Algún sitio para conocer el tanto por ciento de papers open access en revistas híbridas frente a precio suscripción? Eso yo creo que es el estudio, me adelanto, es lo que está haciendo, parte de lo que tú has recogido, es el estudio que está haciendo. ¿Es Spark o quién está haciendo el estudio? Todos los datos que he ofrecido son los datos que se están recogiendo. Que se están recogiendo. Los gastos de distintas universidades que han tenido en gastos por publicar. Entonces, no están todos, porque todavía no se ha facilitado ese informe. Los datos están abiertos, están en Pixel Sí. y a través de JISC. Entonces, todavía no están recogidos. Yo los que he puesto son hasta ahora los que existían. No sé si lo que quieres es el ratio entre publicaciones. Yo no lo conozco, no sé si está. Hay datos por ahí, pero quiero decir que hay una estimación de un artículo de Bjork, si no me recuerdo sí, mal, sí. y es sobre más o menos la media, y entonces alrededor de, depende del área, en biomedicina es más alta, en biomedicina sería como alrededor de 1800, teniendo en cuenta que con una desviación bastante alta, pero depende también del área. No sé, yo quería hacer un comentario, ya tengo el micrófono, Sí. para que se despeje un poco, porque igual la gente se queda con la idea del pago. De pago, sí, Tú lo estoy de has acuerdo. dicho, o sea, estamos hablando más del 70% son revistas gratuitas y con licencias, digamos, abiertas, llámese Creative Commons, digo en el caso de España y en otros países también. Y otro apunte es que a raíz de tu tabla, lo de la cesión de derechos. Cuando uno cede los derechos a la editorial, a la entidad que sea, pues entonces, si luego esa editorial, esa revista es poco permisiva, pues obviamente no vamos a poder hacer nada. Pero se dan muchos casos que aunque se cedan esos derechos, luego favorece el acceso abierto. Entonces hay que tener un poco, porque a veces no asociar siempre cesión de derechos, pues porque es una política editorial, con el tema de que sean restrictoras, ¿no? En ese sentido, porque en el caso español, por ejemplo, hay muchas revistas universitarias que sí que se solicita la cesión de derechos y luego pues tiene licencias pues, de Creative Commons, por ejemplo. Incluso hay autores que recomiendan que en el caso de esas revistas que son, digamos, abiertas, pues que a veces es incluso conveniente, se cojan mis palabras un poco con pinzas, porque si en el caso de que sean los autores, si no tienen licencias, por ejemplo, tipo Creative Commons, tendrías que ir a buscar al autor para pedir ese permiso de reutilización. Es mucho más fácil localizar por ejemplo, al editor de una revista de la Universidad Complutense, sea el que sea, que a ese propio editor. Entonces, que el tema de cesión hay que tomarlo con reservas, lo que sí que hay que sea quien sea el poseedor del copyright que permita la reutilización. Yo creía eso, con la pregunta de Twitter pensaba que eran los datos de JISC, he dicho Spark, pero creo que ahora mismo no tendríamos, lo que preguntaban era una base de datos donde localizarlos. Nosotros podríamos encontrar artículos como los de Bjork, que es un referente a nivel del acceso abierto, igual que pasa con Garfield en el tema de la producción científica, pues Bjork tiene muchos artículos relacionados con el tema que nos ocupa ahora del acceso abierto. Yo creo que lo que se incita es incluso a que nosotros hagamos ese tipo de estudios, esas gráficas como las que presentaba Remedios, y es la idea que se va a tener luego por la tarde. Nos dan los datos en abiertos para que nosotros podamos hacer esos cálculos y ver la situación actual. Desde el CER hubo un proyecto que lo que hizo era preguntar sobre el acceso abierto, y luego tenemos la base de datos de 40 y tantas mil respuestas, y nosotros podemos ver eso, podemos descargar las revistas de DOAG para poder hacer todo ese tipo de análisis. Creo que a partir de ahora pueden salir bastantes tesis doctorales relacionadas con el tema cuando se ve la importancia y lo que va a ser la evolución. Yo siento haber sido a lo mejor un poco extremista diciendo una realidad que es pagar por publicar, y también podría haber relacionado con publicar o perecer, ¿no? Publicar o fallecer, pero sí que es verdad que nosotros hemos asociado directamente esa vía de oro, vía dorada,
al pago, y en muchas ocasiones no tiene por qué ser así, ni muchísimo menos. Los derechos de autor a lo mejor los podemos volver a recuperar al cabo de los meses. Eso aparece en algunas de las políticas. O sea que lo que tengo que transmitir es que, aunque yo soy un fiel defensor de la vía verde y de esos repositorios institucionales, porque creo que es la mejor opción hasta que la vía dorada no tenga esos precios tan abusivos, como decía la compañera, hay que tener un poco también de cautela con el tema de los derechos de autor, porque los podemos recuperar sin ningún tipo de problema pasado el tiempo. Frente a los precios de las revistas. Entonces, las que son de pago, o sea, tienen acceso abierto, hay unas que se pagan y otras que no. Entonces, es un poco la representación de la calidad en torno, bueno, teniendo que ver con el Iron Factor. Y luego hay otra que, si no la recuerdo mal, es Journal Prices o algo así, y si no lo puedo mirar y lo puedo facilitar a los organizadores, que ahí lo que se hace es el análisis de los índices de impacto en función del coste de la revista. Y también sorprende mucho porque no siempre las de mayor prestigio son las que tienen el ratio menor, se supone que sí, pero no. Bueno, luego si no te lo puedo. Bien, pues pasemos a la última ponencia de la mañana.